Esta es la clase número 14 y vamos a empezar con el capítulo 6. Vamos a empezar hoy en el capítulo 6, vamos a leer los primeros 8 versículos de esta palabra. Es una clase relativamente cortita. Dice así, versículos del 1 al 8, Hebreos 6, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Amén. Amén. Desde del punto de vista que a lo mejor se pueda ver este texto, específicamente los versículos 4 y 6, algunos estudiosos o eruditos de la palabra o comentaristas, por ejemplo, que estuve leyendo, todos dicen o afirman que es uno de los textos más difíciles de explicar para un intérprete. Indiferentemente la posición teológica que puedan tener ellos, que a lo mejor unos tengan una posición teológica, no sé, con respecto a la salvación de que se pierde, o que otros que no se pierde, o la doctrina que ellos profesen, dicen todos, concuerdan en que es un texto muy difícil de explicar. En el capítulo anterior, la clase pasada, vimos el peligro de tener los oídos cerrados, ¿cierto? O embotonados, decía tardos para oír, vimos allí, de esta gente que era tardo para oír. El escritor también en la clase anterior les animaba a estas personas que eran tardos para oír, a crecer espiritualmente, a desarrollarse espiritualmente hasta la madurez. Y el escritor animaba, ¿cierto? El ánimo era a dar ese paso de fe que le faltaba a este grupo, que estaban convencidos intelectualmente, ¿cierto? Pero aún no habían dado ese paso de fe. ¿Por qué? Y también dijimos ahí, ¿cierto? Dimos algún ejemplo que podemos incluso ir al templo, ¿cierto? Personas pueden ir al templo, congregarse durante años, a lo mejor oír el evangelio una y otra vez, incluso ser miembro, a lo mejor hasta ese punto de una iglesia, y jamás aceptar la verdad de Jesucristo. Y a este tipo de personas va dirigido este mensaje. A este tipo de personas va dirigido el texto de hoy, ¿cierto? El escritor se dirige específicamente a judíos que han oído el evangelio, pero no habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Sin embargo, la advertencia se aplica también a cualquiera, sea judío o gentil, no necesariamente judío. Pero era para este grupo de personas que habían recibido, habían oído el evangelio, como dice ahí, habían gustado de esto, pero no habían dado el paso de fe o aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Y el rechazo, amado hermano, persistente de Cristo puede dar como resultado, o sí, da como resultado a que aquellas personas que se rehúsan, ¿cierto? O rechazan persistentemente a Cristo, lleguen a un punto de no retorno espiritual, por decir algo, ¿cierto? Y pierdan la oportunidad de la salvación. Y muchas veces eso ocurre con quien es indeciso, que no se decide, que no está como que le da miedo dejar algunas cosas, tener que soltar cosas de su vida, porque eso implica compromiso y generalmente ocurre eso con estas personas que están indecisas y muchas veces indecisos, como dije recién, por no querer soltar algo que a lo mejor ellos se sienten seguros. Y a la larga,
terminan siguiendo ese corazón duro, malvado, ¿cierto? Duro de incredulidad, y le da la espalda para siempre al Dios vivo. Una verdad oída, amado hermano, pero no aceptada, ni seguida tampoco, ¿cierto? Se vuelve opaca y carente de significado. En este caso, el Evangelio. Cuando más la rechazamos, esa verdad, cuando más la rechazamos, más inmunes nos hacemos a esa verdad. Y cada vez va a ser más difícil que esa verdad more en nuestras vidas. Los primeros 2 versículos del capítulo 6 decían: por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio. Aquí en estos versículos uno tendría que ver las palabras claves que el escritor le está dando, que son dejando, dice, y vamos adelante a la perfección. ¿Por qué? Estas son, aunque estas dos son, como lo digo, partes de una misma idea. Juntas estas dos palabras, dejando y vamos adelante, juntas son el primer paso para que los judíos se transformen en maduros espirituales, ¿cierto? Dejar esos rudimentos, dejar lo que ellos creen todavía que es lo que les da la salvación, y deben seguir adelante. Son 2 pasos que estos judíos deben hacer para poder transformarse en maduros espiritualmente. Tenían que dejar, ¿cierto?, de una vez por todas los lazos con el antiguo pacto. Con el antiguo pacto, ¿cierto? Con el judaísmo, con los rituales del judaísmo. Eso era lo que estos hombres tenían que dejar. Y aceptar, ¿cierto? Seguir adelante a la perfección, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que constantemente el escritor aquí de Hebreos le anima a esta audiencia, a este grupo de personas. Debían hacerlo inmediatamente. Y el autor es literal en esto, no les dice de a poco. Él siempre es drástico en decir que tienen que hacer esto inmediatamente sin titubear. Dejando, ¿cierto? En el original griego significa olvidar, dejar de lado, ¿cierto? O dejar atrás, ¿cierto? Que también es semejante a lo que nosotros en el español también significa. Ignorar. Se refiere, ¿cierto? Dejando aquí, se refiere a un desprendimiento, por decir algo, total de algo, de la separación total de alguna condición previa. Por ejemplo, estos estaban arraigados en el antiguo pacto, en las leyes del antiguo pacto, en las ceremonias, ¿cierto?, en los símbolos y señales del antiguo pacto, y ellos tenían que despojarse, desprenderse de todo eso para poder seguir adelante. Los rudimentos de la doctrina de Cristo que dice aquí también el texto, ¿cierto?, los cuales debían dejar los judíos incrédulos, se referían, como dije recién, a ese confuso reino de símbolos y sombras, que al final y al cabo nos muestran o nos llevan a la persona de Jesucristo. Él no estaba pidiendo que hicieran de lado el Antiguo Testamento, su doctrina, o que la ignoraran completamente. Más bien los instaba a buscar la luz, ¿cierto?, la verdadera luz, la libertad que hay en el Antiguo Pacto, porque las leyes del Nuevo Pacto traían esclavitud, porque nadie podía cumplir la ley. Hasta los días de hoy nadie puede cumplir la ley de Dios a la perfección. Entonces, cierto modo, trae esclavitud a las personas. Y el escritor instaba a buscar esa luz y la libertad que hay en el nuevo pacto en Cristo, y que abandonaran los tipos, los símbolos, las ceremonias, los rituales del antiguo pacto. Y sigue diciendo el escritor: vamos adelante, dice él, a la perfección. No nos quedemos allí, sigamos adelante. El escritor dice: vamos a la salvación por la fe en Jesús. Le está diciendo el escritor. El escritor dice que no sirve de nada o no tiene valor detenerse a lo mejor en las nociones básicas del Antiguo Testamento y repetir cada vez esas cosas, ¿cierto? Él dice repetir las cosas elementales del Antiguo Testamento. ¿Qué eran? Por ejemplo, dice allí:
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y uno puede decir, pero ¿por qué le dice que deje eso? Para nosotros, ¿cierto? Para el nuevo pacto, estas cosas son familiares. O sea, tenemos que bautizarnos, pero en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El escritor se refiere aquí a otras cosas. Por ejemplo, en cuanto al arrepentimiento de las obras muertas, diremos que las obras muertas eran las obras, ¿cierto?, de la ley de Moisés, en cumplir la ley de Moisés. O sea, el escritor le está diciendo que debe dejar eso de esclavizarse en tratar de cumplir todos los rituales, todo lo que había en el Antiguo Testamento. Ellos habían estado, este grupo, continuamente tratando de cumplir la ley. Después, ¿cierto?, quebrantándola, porque nadie la podía cumplir. Y luego arrepintiéndose. Y el escritor les estaba diciendo aquí a sus lectores que todo aquello era, por decir algo, infantil. También aquí dice la mención a la fe en Dios. ¿Qué tiene de malo eso? Puede decir uno, la fe en Dios. Pero aquí en el contexto en el Antiguo Testamento nos recuerda, ¿cierto? O el Antiguo Testamento enseñó, claro, la fe en Dios. Así que simplemente decir, amado hermano, que uno cree en Dios no significa que uno haya llegado a lo mejor muy lejos. Porque hay mucha gente que cree en Dios y no es salva. Entonces, a lo que se refiere aquí el escritor, una fe, uno no puede decir solamente creo en Dios, sino que esa fe, ¿cierto?, tiene que no solo estar dirigida al Padre, sino también es al Hijo, ¿cierto? Por el Hijo nosotros que somos salvos. Entonces el ritual del Antiguo Testamento presentó una fe en Dios por medio del acercamiento a Dios, ¿cierto?, a Él, a través de los sacrificios del templo, los que se hacían allí, los sacrificios, y no por medio de Cristo como sumo sacerdote. Entonces el escritor le está diciendo no solamente la fe en Dios, ahora está el Hijo, ¿cierto?, el Salvador, el mediador, el gran sumo sacerdote, les dice el escritor. También dice allí la doctrina de bautismo. Uno puede pensar, pero ¿por qué si la palabra nos anima que debemos bautizarnos? Pero en el Antiguo Testamento, la doctrina de bautismo o lavamientos también se le dice, no tenía nada que ver con el bautismo del Nuevo Testamento. No tenía nada que ver. El escritor se refería a los lavamientos de rituales en el Antiguo Testamento. Y había varios tipos de lavamientos, ¿cierto? En el sistema de los levitas, en el sistema levítico, en el Antiguo Testamento, habían limpiezas ceremoniales de las personas, ¿cierto? Y estas eran señales externas de una limpieza interna del corazón. Y a eso se refiere doctrina de bautismo, pero no tiene nada que ver con el bautismo del Nuevo Testamento que nosotros hacemos, ¿cierto?, dentro de la iglesia. También aquí dice, luego mencionó la imposición de manos. Este también era un ritual del Antiguo Testamento. Cuando un hombre traía una ofrenda, un animal, para santificarse, ¿cierto?, él colocaba las manos sobre este animal, en la cabeza del animal, el hombre colocaba las manos en la cabeza del animal para indicar la identificación de él, ¿cierto?, con el animal. Y el animal estaba ocupando el lugar de este hombre en el altar del sacrificio. Y después el animal era sacrificado. Y a eso se refiere el escritor cuando dice imposición de manos. No a lo que en el Nuevo Testamento se refiere. Y después dice en cuanto a la resurrección de los muertos, diremos que fue enseñada, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Pero en el momento de la escritura de esta carta, los creyentes hebreos necesitaban pensar en la resurrección de Cristo y en el Cristo vivo. De ahí, los versículos 4 y 6 dicen, escuche bien lo que dice, mire, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Como dije al comienzo, ¿cierto? Muchas personas, estudiosos de la Biblia, dicen que este es uno de los textos, entre muchos otros, difíciles de interpretar en la Biblia. Pero una cosa está clara para nosotros. Una cosa está clara. No enseña, amado hermano, que podemos perder la salvación, como algunos piensan, que el texto dice que la salvación se puede perder o se pierde. No enseña que podemos perder nuestra salvación. Muchos intérpretes afirman que este pasaje, ¿cierto?, enseña que la salvación puede perderse porque creen, ¿cierto?, que esta advertencia escrita aquí está dirigida a los cristianos. Por eso, amado hermano, que es importante lo que yo dije al comienzo en la primera clase introductoria, que cuando el escritor escribió la carta, tenía en mente 3 grupos de personas. Porque si era solamente para los cristianos, por ejemplo, si él estuviera escribiendo solamente a los cristianos, podríamos pensar que le está escribiendo a personas y le está diciendo que pueden perder su salvación. Entonces es importante identificar los grupos de personas que el escritor tenía en mente cuando escribió la carta. Pero la salvación, como dije, no se pierde. Y si fuera esto así, amado hermano, que la salvación se pierde, este pasaje también enseñaría que una vez perdida, la salvación no se puede obtener de nuevo. Si después de salvo alguien pierde su salvación, quedaría condenado para siempre. También estaría enseñando eso, si es que pensáramos que la salvación se pierde. No habría un paso adelante ni un paso atrás, quedaríamos ahí, ¿cierto?, muertos, estancados, dentro y estaríamos ahí fuera de la gracia de Dios. Una interpretación de este texto, amado hermano, y es la que yo pienso, de la que yo creo, de acuerdo a lo que hemos venido viendo en el libro de Hebreos, es la que sostiene que este pasaje está escrito no a cristianos, sino a incrédulos que estaban convencidos intelectualmente, como le hemos venido repitiendo en muchas clases. No está escrito a cristianos, a personas cristianas, a estas personas que no habían dado el paso de fe, a estas personas que tenían el conocimiento en su mente, pero no habían aceptado a Jesús como Salvador y Señor. Son este segundo grupo de personas que vimos en la introducción de la carta. Estaban intelectualmente convencidos, amado hermano, pero espiritualmente no comprometidos. Según esta interpretación, la frase una vez iluminados, uno puede decir, pero si una vez iluminados, entonces fueron salvos, podría decir uno. La frase una vez iluminado se refiere a algún nivel de instrucción en la verdad bíblica, pero no habla de salvación. Se refiere a un nivel de instrucción de la verdad de la palabra. Sin embargo, amado hermano, escuche bien, entender las palabras de la Escritura no es lo mismo que ser regenerado por el Espíritu Santo. Hay personas, estudiosos, filósofos, amado hermano, que conocen la palabra de Dios de tapa a tapa, pero muchos de ellos incluso son ateos. Entonces, entender las palabras de la Escritura no es lo mismo que ser regenerado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Primera de Juan, Juan capítulo 1, versículo 9, describe a Jesús, ¿cierto?, la luz verdadera, que Jesús es la luz verdadera, dando luz, ¿cierto?, a todo hombre, dice allí. Pero esto no puede significar la luz de la salvación, porque no todo hombre es salvo, y hay muchas personas que han muerto y no han sido salvas. Entonces, a través del soberano poder de Dios, todo hombre tiene suficiente luz para ser, amado hermano, considerado también responsable de esa luz. Esta luz lleva a la aceptación completa de Jesucristo y produce condenación a aquellos que rechazan, amado hermano, tal luz.
Entonces las personas descritas en Hebreos 6, aquí los versículos 4 al 6, son incrédulos que han estado expuestos a la verdad redentora de Dios y quizás incluso han hecho una profesión de fe, pero no han ejercido una fe salvífica genuina. Y esta interpretación también gustaron del don celestial, dice ahí, vea las palabras, dice gustaron del don celestial. Uno puede decir también, pero tuvieron entonces, fueron salvos, gustaron del don celestial. Como aquí es una referencia, amado hermano, una experiencia momentánea. Una breve experiencia, a lo mejor con el don celestial, no se considera equivalente a la salvación. Más bien se asemeja al segundo o el tercer grupo de la parábola del sembrador, en Mateo 13, que describe a las personas que reciben la verdad del Evangelio, ¿cierto? Pero no son realmente salvas. Y aquí la palabra gustaron no es lo mismo que tragar algo. El gustar es solamente sentir, es como el sabor, el saborcito, por decir algo. Pero no es que ellos tragaron o asimilaron, ¿cierto? Rumiaron, como dicen algunos, la palabra de Dios. Solamente fue un gusto y nada más. Finalmente, esta interpretación, ¿cierto? Aquí dice la caída o recayeron, dice el versículo 6, ¿cierto? Finalmente recayeron. Se ve la caída como una referencia a aquellos que han saboreado, como dije recién, la verdad, han saboreado, pero sin haber llegado hasta la fe. Solamente degustaron, saborearon externamente. Se alejan incluso de la revelación que se les ha dado. La degustación de la verdad, amado hermano, saborear o degustar la verdad no es suficiente para evitar que uno se aleje de ella. No solamente hay que saborear la verdad, amado hermano, hay que vivirla. Hay que hacerla viva en nuestras vidas, amado hermano. No basta solamente con saborearla. Deben acudir, el escritor le está diciendo aquí, deben acudir completamente a Cristo en arrepentimiento y fe total. De lo contrario, en efecto, dice aquí el escritor, vuelven a crucificar a Cristo y lo tratan con desprecio. Estoy parafraseando lo que dice el escritor. Aquellos que pecan, amado hermano, contra Cristo, de tal manera que no tienen esperanza de restauración o perdón, porque lo rechazan con pleno conocimiento, amado hermano, y experiencia consciente, han concluido que Jesús debería haber sido crucificado y se unen a sus enemigos. Y es imposible, cuando se endurece tanto el corazón, renovar ese arrepentimiento. El Señor al faraón dice que la palabra que endureció su corazón. Pero uno podría pensar, entonces el Señor es injusto, porque no le dio la oportunidad a Faraón de arrepentirse. Y eso es lo que uno puede pensar automáticamente. Pero lo que la palabra nos enseña ahí, que el Señor, en cierto modo, selló el corazón que ya traía Faraón. Le dio señales, plagas, ¿cierto? Las dio, y aún así él no dio su brazo a torcer, y el Señor dijo, ya, quédate así. Endureció su corazón, pero no fue una obra de Dios en él. Es porque él no quiso dar su brazo a torcer. Entonces, amado hermano, es imposible renovar tal arrepentimiento cuando el corazón está duro, amado hermano, y no quiere ceder. Esta interpretación respalda la seguridad del creyente en Cristo, amado hermano. ¿Por qué? Porque presenta a los incrédulos rechazando a Cristo y perdiendo así la oportunidad de la salvación. Estas personas estaban perdiendo, si no hacían algo, si no daban ese paso de fe, estaban perdiendo esta oportunidad que ellos tenían. Hermanos, sepa, y que esto quede claro, que la salvación no se pierde.
La salvación no se pierde. El Señor nos ha sellado, dice la Escritura, con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello hecho por Dios, amado hermano, es eterno, es irrevocable, amado hermano. Ese sello hecho por Dios hace alusión, ¿cierto?, a los reyes. Cuando mandaban una carta, ellos ponían la cera y ponían un sello que identificaba quién había mandado la carta. Entonces, cuando la Escritura dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, o sea, es Dios mismo que está diciendo, este es mi hijo, yo pongo mi sello. Y ese sello de Dios nadie lo puede romper, hermanos. Entonces, la salvación no se pierde. Hemos sido sellados por el Señor. Y hay muchos pasajes en la Biblia, amado hermano, que dejan claro que la salvación es eterna y no se pierde. Entre algunos, Juan capítulo 10, por ejemplo, 27 y 29 dice, un texto muy conocido: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguridad, amado hermano, en la salvación. Romanos 8, por ejemplo, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni la potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguridad de la salvación. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seguridad en la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Seguridad en la salvación, amado hermano. Y Hebreos 6, 4 al 6, ¿cierto?, que estamos viendo, este texto confirma, amado hermano, esta doctrina, que la salvación no se pierde. El creyente no necesita asustarse con perder la salvación, y el enemigo, amado hermano, el diablo es especial para hacer eso. Hacernos pensar muchas veces cuando caemos o cometemos algún tipo de pecado, tú no eres salvo. Y empieza a maquinar ahí en la mente. Y lo peor es que nosotros le damos alas o abrimos nuestra mente para poder llegar a creer eso. El creyente no necesita asustarse con perder su salvación, amado hermano. No puede perderla. No puede perderse la salvación. La Biblia es absolutamente clara en esto y leímos algunos textos de los muchos que hay que afirman que la salvación es eterna. Hermanos, si el poder de Dios, escuche, no puede retenernos, no hay entonces nada confiable. Si el poder de Dios, cierto, que nos ha dado salvación, no puede mantener esa salvación y la podemos perder, entonces ¿en qué podemos confiar? No hay nada confiable en lo cual podamos creer o en lo cual podamos depender. La salvación de Dios no se pierde, amado hermano. El cristiano no tiene ninguna razón en ningún momento de su vida para creer que puede perder la salvación. Si por la muerte de Cristo, amado hermano, podemos obtener la salvación, ciertamente por su vida de poder e intercesión también podemos mantener esa salvación, amado hermano. El Señor es quien mantiene esa buena obra en nosotros. Como dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Otro texto que afirma que la salvación no se pierde. Los incrédulos sí están en riesgo de perder la salvación en el sentido
de perder la oportunidad de siquiera recibirla. En ese sentido, los judíos incrédulos aquí a los cuales el escritor escribe estaban en grave peligro de retornar nuevamente al judaísmo y no estar nunca en la capacidad de arrepentirse y llegar a la fe en Jesucristo. Ellos estaban en peligro, ¿cierto? Su inmadurez los tenía allí, su torpeza espiritual los tenía allí, indecisos. Se perderían para siempre porque habían rechazado, ¿cierto?, en el momento más vital del conocimiento de su vida y de su convicción, el único evangelio que podía salvarlos. Recuerde que este grupo estaba convencido intelectualmente, conocía el evangelio, pero no había dado ese paso de fe. Cuando alguien ha oído el evangelio y se aleja, amado hermano, hace exactamente lo que estos judíos hicieron. Aunque nunca a lo mejor tome el martillo, los clavos para crucificar, ¿cierto?, a Jesús físicamente, está de acuerdo con esa crucifixión. Está de parte de los que lo crucificaron. Por lo tanto, se ha convertido esa persona en un apóstata, ¿cierto? Y la salvación estará mayormente fuera de su alcance. Como dice Hebreos 10:29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Palabras fuertes del escritor que veremos más adelante, si Dios permite, en el capítulo 10. Cuando a plena luz, amado hermano, alguien se aleja de él, entre comillas, vuelve a crucificarlo en su propio corazón, y se ubica por siempre fuera del alcance del Señor. Pero, amado hermano, siempre, mientras haya vida, siempre va a haber una oportunidad para esta persona. Por lo mismo que jamás debemos dejar de predicar el evangelio, porque hay personas que alguna vez estuvieron convencidas intelectualmente, pensaban incluso que eran salvas, pero nunca dieron el verdadero paso de fe. Por eso es importante predicar el evangelio, enseñar, ¿cierto? Congregarse, amado hermano. La palabra también nos anima aquí a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante. Y los últimos dos versículos, con esto termino, dicen, los versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Ve la ilustración de acuerdo a lo que viene hablando el escritor? Todos los que oyen el evangelio son como la tierra, amado hermano, ¿cierto? La lluvia cae, la persona oyó el evangelio, la semilla del evangelio queda allí plantada, recibe alimento y esta semilla crece. Algo que crece y algo de lo que crece allí es hermoso, ¿cierto? Esta buena semilla, bueno y productivo. Es la parte que está plantada, ¿cierto? Es la parte que está arraigada y alimentada por Dios mismo. Pero hay otra parte del crecimiento falso, ilegítimo y que no es productivo, es improductivo. Proviene de la misma raíz, se ha alimentado, amado hermano, del mismo suelo. Cayó junto con la otra, se ha alimentado del mismo suelo, de la misma agua, del mismo sol, de los mismos nutrientes, pero se torna espinosa, destructiva y queda reprobada, dice la palabra. Ha rechazado la vida que se le ofreció y solo sirve para ser quemada, dice el escritor aquí. Y los dos cayeron en el mismo lugar. Entonces, estas ilustraciones, amado hermano, muestran que quienes oyen el mensaje del evangelio y responden con fe son bendecidos. Esta ilustración. Mientras que aquellos que oyen y rechazan este evangelio, dice la escritura aquí, que son maldecidos, ¿cierto? Como la parábola del sembrador de Mateo 13, que la veremos también en la serie que estamos viendo los domingos de las parábolas. Amén. No traje el cuestionario impreso, porque la verdad que no tuve tiempo para imprimirlo, pero tengo aquí unas preguntas de verdadero o falso. Vamos a ver cómo está la memoria.
Porque cuando traigo la hojita, a medida que voy diciendo, van contestando al tiro. Pero ahora vamos a ver cómo está la memoria. Dice, la pregunta número 1, tan facilita las preguntas. De hecho, me las hizo Bruno estas preguntas. Tan fáciles. El verdadero o falso. La 1 dice, según los versículos de hoy, el escritor se dirige específicamente a judíos que habían oído el Evangelio, pero no habían aceptado a Cristo como Salvador y Señor. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Se dirige a estas personas que tenían un conocimiento intelectual, pero no habían dado el paso de fe. La pregunta número 2, verdadero o falso, dice, estas personas tenían que dejar de una vez por todas sus lazos con el antiguo pacto, con el judaísmo, y aceptar a Jesucristo como Salvador. Verdadero también, ¿cierto? Estos estaban ahí sumidos, por decir algo, en las leyes, en los rituales, en los símbolos y sombras del Antiguo Testamento y no querían soltarlo para dar ese paso de fe. La verdadero o falso número 3 dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, que dice también el texto, los cuales debían dejar los judíos incrédulos, se referían a tomar en cuenta, voy a decirlo de nuevo, me enredé, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, que dice aquí el texto, que tenían que dejar estos incrédulos, se refiere a no tomar en cuenta la salvación de Cristo. Falso, ¿no es cierto? El escritor les animaba a que acepten a Jesucristo. Lo que ellos debían dejar, ¿cierto? Rudimentos de la doctrina era los símbolos y sombras del antiguo pacto. Verdadero o falso número 4 dice, según los versículos 4 al 6, enseña que podemos perder nuestra salvación que tenemos por medio de Cristo. Falso, ¿cierto? La salvación no se pierde. Leímos varios textos, ¿cierto? Yo leí como 4 textos, 5 si no me equivoco, que aseguraban, que nos mostraban que la salvación de Dios es eterna y no se puede perder. Porque como decía recién, si el poder de Dios no nos puede mantener salvos y la podemos perder, o sea, ¿en qué podemos confiar entonces? 5. Hebreos 6, del 4 al 6, se le habla, ¿cierto? O son incrédulos que han estado expuestos a la verdad redentora de Dios y quizás han hecho una profesión de fe, pero no han ejercido una fe salvífica genuina. Verdadero, ¿cierto? Ellos habían estado expuestos a la verdad redentora de Dios. Estaban convencidos incluso intelectualmente, pero no habían dado ese paso de fe genuino. La número 6, de verdadero o falso, dice, la degustación de la verdad no es suficiente para evitar que se alejen de ella. Deben acudir completamente a Cristo en arrepentimiento y fe total. Verdadero, ¿cierto? Porque como le decía, ahí dice degustaron, ¿cierto? Es como que saborearon solamente, pero nunca digirieron, ¿cómo es la palabra? Digerir, ¿cierto? Esa verdad, sino que solamente la saborearon por fuera. 7. La salvación no se pierde. El Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa y ese sello hecho por Dios es eterno. Verdadero, hermano, muy verdadero. 8. Si por la muerte de Cristo podemos obtener la salvación, ciertamente por su vida de poder e intercesión podemos mantener esa salvación. Verdadero, hubo duda ahí. Verdadero, ¿cierto? Verdadero. El Señor intercede por nosotros y Él es el que mantiene nuestra salvación. 9. Los incrédulos tampoco perderán su salvación, porque si tuvieron la oportunidad de aceptarla o de gustarla, ¿ya con eso basta? Falso, amado hermano. Quedó claro en el texto que el degustar, el saborear y no digerir, no es que sean salvos. Están perdiendo la oportunidad que el Señor le está presentando. Y la última, la 10, según los versículos 7 y 8,
Estas ilustraciones muestran que quienes oyen el mensaje del Evangelio y responden con fe son bendecidos, mientras que aquellos que oyen y lo rechazan también pueden ser bendecidos. Falso, dijo. Sí, porque la palabra dice que son maldecidos y van a ser echados al fuego, van a ser quemados. Amén.